lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tras esa cita que ya os anunciamos. Daos prisa si queréis estar con nosotros, nos encantaría veros. Nos vamos ahora tras los pasos del diablo, el nuevo tema del Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás en Radio Nacional, no lo olvides. Según el cristianismo, el diablo es un ser sobrenatural maligno, adversario de Dios y tentador de los hombres. En el Nuevo Testamento se identifica a este ser con el Satán hebreo del libro de Job, con el diablo del Evangelio de Mateo, con la serpiente del Génesis y con el gran dragón del Apocalipsis, todos como un solo personaje. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Los nombres más comunes o conocidos con que se nombra al diablo en la Biblia son Lucifer, Satanás, Belial, Samael, antigua serpiente, gran dragón, Jaldabaut, el dios negro, el dios de este siglo y el padre de la mentira. Esta noche queremos conocer algo más de este personaje que ha acompañado al hombre desde el comienzo de su historia. Y para hablar del tema nos vamos hasta Venezuela. Allí nos espera Gabriel Andrade. Buenas noches, Gabriel. Saludos, Miguel, gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti por estar aquí en nuestro programa. Claro que sí, gracias por la llamada. Eres graduado en Sociología y Filosofía, autor de algunos libros, entre otros este que tengo aquí, Satanás, de los persas al heavy metal, y eres profesor de la Universidad de Zulia. En Caracas en Venezuela, hay mucho diablo, ¿se cree mucho en el diablo, Gabriel? Bueno, hay una tradición que se llaman los diablos de Yare, que se colocan unas máscaras y eso procede de la colonia, y hay una representación pues de diablos danzantes, que eso no es solamente en Venezuela sino en toda América Latina. Sí. Pero yo no diría que América Latina es una región muy preocupada por el diablo. ¿No? No, ciertamente ha habido algunos casos de exorcismos en países como México y Guatemala, pero yo creo que de todos los países del mundo la gran preocupación del diablo está más que todo en el mundo anglosajón. Yo he estado algunas veces en Venezuela y en la montaña de Sorte, en ese culto a María Leonza, vi cosas increíbles que la gente hacía para quitar los diablos a la gente, a las personas. ¿No hay mucha creencia en el diablo en Venezuela, dices? Bueno, la creencia en el culto a María Leonza está bastante localizada precisamente en el estado de Yaracuy, que es ese estado que tú visitaste en la montaña de Sorte. Pero los practicantes de estos cultos han sido muy cuidadosos de no emplear la palabra diabólico o satánico a sus prácticas. Ellos asumen pues que son prácticas que pueden hacerse tanto para el bien como para el mal, y entonces en ese sentido tradicionalmente sus practicantes han evitado el calificativo de satánico. Entonces no hay una identificación explícita con la figura de Satanás en todas estas manifestaciones. Bueno, este es nuestro invitado Gabriel Andrade y con él queremos saber algo más de ese personaje. No sé cómo definirlo, el Cemú, el diablo, el demonio, Lucifer, ¿es todo lo mismo? ¿Satanás? Bueno, la palabra Satanás originalmente procede de una raíz semítica que significa obstáculo, y diablo, que es la versión griega, significa adversario.
Es curioso, el título de Lucifer es bastante tardío. En el libro de Isaías hay unos pasajes donde se refieren a la caída de un rey. Y la verdad es que el que escribió el texto de Isaías no tenía en mente ninguna figura malévola afín al diablo que nosotros concebimos, pero en la interpretación de ese pasaje, a partir más o menos del siglo III, fundamentalmente por Orígenes, que es un autor cristiano, Orígenes de Alejandría, él asumió que la descripción de esa figura, de ese rey que cae como la estrella de la mañana, era el propio diablo. Entonces, a partir de ese momento, pues Lucifer, que es el que lleva la estrella, la luz, se asumió que era la misma figura del diablo. Pero antes de esa interpretación de Orígenes, el título de Lucifer no se aplicaba al diablo como tal. Desde ese momento sí se empezó a aplicar mucho más, incluso uno de los grandes poemas que tratan sobre la épica del diablo, que es El paraíso perdido de Milton, utiliza mucho más el nombre de Lucifer que el nombre de Satanás. Ya. Pero cuando se dice Belcebú, el diablo, demonio, Lucifer, Satanás, estamos refiriéndonos todos al mismo personaje siempre. Por lo general sí, pero no estaba muy claro, por ejemplo, en algunas etapas de la historia del diablo como personaje literario y personaje en la historia de las religiones, si es la misma figura o no. Por ejemplo, como lo plantea Milton en El paraíso perdido, Belcebú es más bien, por ejemplo, un demonio subordinado a Satanás. Es decir, Satanás está al frente de una legión de demonios y Belcebú es uno de ellos. Y como se plantea en el Nuevo Testamento, pareciera que también. Belcebú es el señor de las moscas, un demonio que está asociado con las moscas, y entonces no está del todo claro si es exactamente idéntico a Satanás o si más bien es un subordinado de él en la legión. Ahora, sí podríamos decir que Lucifer, Satanás y el demonio sí se refiere a la misma persona. El caso de Belcebú es más atípico porque no ha quedado del todo claro si se refiere al mismo personaje o si más bien es un subordinado del propio Satanás. Ya. ¿Quién sería el diablo, entonces, como concepto único, si pudiéramos decirlo? Bueno, tradicionalmente se ha planteado como la personificación del mal absoluto. ¿Y cuál es su origen? Me has dejado así porque has contestado tan seguro y tan rotundo que me has dejado... Sí. Bueno, el diablo tiene muchos orígenes. Muchas culturas conciben figuras malignas, pero son pocas las culturas que conciben realmente una personificación absoluta del mal. Si nosotros vemos pues las figuras, los geniecillos malignos en diversas culturas, las culturas nórdicas, la cultura celta, pues estos son personajes que hacen cosas malas, pero uno no podría decir que es el mal superlativo. Realmente la primera cultura en aglutinar en un solo concepto todo el mal, es decir, personificar el mal absoluto, fueron los persas en el antiguo Irán. La religión zoroastriana pues plantea un dualismo cósmico donde el principio absoluto del bien se enfrenta al principio absoluto del mal en una guerra cósmica que hoy nosotros estamos viviendo. O sea, según la religión zoroastriana, pues el transcurrir diario es precisamente el escenario de combate entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Entonces, son realmente los persas los primeros en concebir una figura que no tiene ningún matiz de bueno, que es absolutamente mala. Y entonces, a partir de ahí, cuando los judíos entran en contacto con las ideas persas, pues digamos que asimilan este concepto y lo empiezan a plasmar a través de sus escrituras. Pero es interesante que las primeras menciones de Satanás en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, Satanás no es aún la personificación absoluta del mal. Como te venía diciendo, la palabra Satanás viene de una raíz semítica que significa obstáculo. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues se describen obstáculos de toda índole, obstáculos tanto físicos como morales, o incluso personas que se pueden convertir en obstáculos para otros, y para describir estas situaciones se emplea la palabra Satanás. Es solo cuando ya después del regreso del destierro babilónico, cuando ya los judíos han estado en contacto con algunas de estas ideas persas, que se empiezan a reescribir algunos libros y a compilar distintos escritos que eventualmente conforman la Biblia. Es a partir de ese momento cuando sí se empieza a concebir a Satanás como la personificación del mal absoluto. Es curioso que, por ejemplo, en la primera mención de Satanás como personaje en el Antiguo Testamento, que es en el libro de Job, Satanás ahí no es propiamente el archienemigo de Dios, es más bien algo así como un funcionario en la corte real, donde él solo hace lo que Dios le ordena hacer. Es como un fiscal acusador y Dios es el juez, pero no se concibe como si Satanás fuese un rebelde o un archienemigo que se enfrenta a Dios, sino sencillamente aquel que, obedeciendo los mandatos de Dios, sirve como acusador y obstáculo a los demás.
curioso, Gabriel, cómo ha ido variando el concepto que tenemos o se ha tenido del diablo a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí, como te decía, desde el antiguo Israel se planteaba el diablo primero como cualquier obstáculo. Luego se fue planteando como un personaje en la corte real, en la corte divina, quiero decir, donde Dios, pues sentado en su trono, tiene a su alrededor una serie de funcionarios, y el diablo pues es uno de esos funcionarios, es como un fiscal acusador que se encarga de cumplir las órdenes que el propio Dios emite, y así es como se plantea en el libro de Job. Ya luego, cuando se llega al periodo de la literatura apocalíptica, que es hacia el siglo II antes de Cristo hasta el siglo más o menos 2 o 3 después de Cristo, en esos textos ahí ya el diablo sí empieza a adquirir más autonomía y ya no es un mero funcionario de la corte divina, sino que ya es más afín al concepto persa de una representación absoluta del mal, que en una gran batalla cósmica se enfrenta a Dios como representante del sumo bien. Entonces, en el Nuevo Testamento y en otros textos que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento, pero que representan temas apocalípticos, ahí sí se presenta un diablo que ya es el archienemigo de Dios. Entonces, efectivamente hay una transición, pues, de primero ser un mero obstáculo, luego a convertirse en, digamos, un subordinado de Dios que solo cumple la voluntad divina, para ya luego sí enfrentarse como el archienemigo de Dios. Ya. Sería como alguien que renuncia o que pelea con Dios ahí arriba en los cielos y le niega y encarna el lado contrario. ¿Hay esa lucha también que en alguna parte de la Biblia se relata? Sí, sobre todo en el Nuevo Testamento, y por supuesto el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, refleja todos estos temas. Ya, incluso en la misma prédica de Jesús hay mucha preocupación con esto. Jesús adquiere fama no solamente como un predicador, sino también como un exorcista. Y en buena medida esto hay que entenderlo como la expectativa apocalíptica de que, puesto que Jesús pensaba que ya el fin estaba próximo, y que él estaba viviendo un escenario de combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, pues sus exorcismos en buena medida son como un preludio de lo que está por venir en una batalla de mayor envergadura entre Dios y el diablo. Dime una cosa, en tu libro dices, también es curioso, que Lucifer originalmente era un título reservado al mismísimo Jesucristo y no al diablo. Efectivamente, porque Lucifer lo que significa es el que lleva la luz. Entonces, como te venía diciendo, originalmente esto procede de una interpretación, yo diría que errónea, que Orígenes de Alejandría, un autor cristiano del siglo III, hizo de un pasaje del libro de Isaías, en el cual se describe cómo un rey cae de los cielos de la misma forma en que la estrella de la mañana pues va cayendo. Entonces, Orígenes asumió que ese texto de Isaías se refería al diablo, y entonces de la misma manera en que la estrella de la mañana cae y lleva la luz consigo, él asumía que el diablo era ese, el que llevaba la luz, pero que estaba ya en su casa. Pero lo interesante es que el título de Lucifer, el que lleva la luz, antes de que Orígenes hiciera esa interpretación, se empleaba más bien para referirse al mismo Jesús. Curioso. También es curioso que desde que surgió ese concepto del mal absoluto en Persia, ha ido pasando por el resto de las culturas, ¿no? Judíos, cristianos, incluso en Egipto había un concepto de diablo. Sí, bueno, uno podría decir que en Egipto, algunos de sus mitos, hay conceptos que se parecen a la figura del diablo como nosotros la concebimos hoy. Pero uno no podría decir que en Egipto hay una representación absoluta del mal, como si lo hubo en Persia. En Egipto, algunos mitos, sobre todo el de Osiris, se podría asimilar a que las figuras que se enfrentan a Osiris son parecidas a las figuras diabólicas, en particular Set. Pero uno no podría decir que es la personificación absoluta del mal. Eso realmente es originario de los persas y su sistema dualista que procede del zoroastrianismo. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche con Gabriel Andrade hablando del diablo en Venezuela.
Dime una cosa, Gabriel, va evolucionando este concepto y llega hasta los cultos cristianos, y ahí es cuando realmente adquiere más entidad esta idea del diablo, ¿no? Los católicos y los cristianos. Sí, claro, y se empieza a concebir que ya tiene una participación más activa en el mundo. Si bien en los textos del Nuevo Testamento se concibe la posesión demoníaca y los exorcismos, es en los primeros siglos del cristianismo cuando ya empieza una verdadera obsesión con ello, al punto de que, bueno, se conciben tentaciones. Algunos de los primeros ascetas que se fueron al desierto a practicar el ascetismo, pues pronto surgieron leyendas de cómo muchos de estos ascetas fueron atormentados por demonios. El más famoso seguramente es el de San Antonio, que pues se retira al desierto a ayunar y según cuenta la historia que recapitula su vida, pues se le aparecieron varios demonios al acecho, y esto ha sido muy ilustrado en la literatura y el arte, y también empieza a adquirir una connotación sexual que en el Nuevo Testamento no está tan explícita, pero en los primeros siglos del cristianismo sí empieza a haber una mayor se empieza a asimilar mucho más la sexualidad con lo demoníaco. Y llega un poco el tiempo de la Edad Media, y ahí sí, cuando mucha gente ya teme al diablo, incluso se hacen instituciones que luchan contra él. Cuéntame un poco, el diablo y los católicos, ¿qué relación ha habido? ¿Cómo ha ido desarrollándose ese concepto dentro de la religión católica? Bueno, modernamente me refiero, ¿eh? En estos momentos, en el siglo XXI, ¿dices tú? No, a partir de la Edad Media. A partir de la Media, claro. Bueno, sí, empieza una gran preocupación con las brujas, pero curiosamente, en el entendimiento popular es que la gran época de gran paranoia respecto a las brujas era la Edad Media, y no es así. La Edad Media tuvo una edad de brujas, pero no hubo la gran preocupación que hubo más bien a partir del siglo XVI o del siglo XVII. Entonces, bueno, la concepción era que las brujas se podían identificar porque tenían algunas marcas sobre su cuerpo y hacían pactos con el diablo. Les ofrecía algunos poderes para generar maleficios sobre los demás, y ellas en intercambio pues le ofrecían su culto en toda clase de abominaciones que se manifestaban en los aquelarres o los sabbats. Entonces, bueno, según las leyendas populares, pues las monjas acudían a estos ritos volando sobre escobas, practicaban el beso infame, que consistía en besar el ano de un macho cabrío, cosas por el estilo. Y entonces, claro, hubo una gran preocupación, porque como esto surge más que todo en contextos rurales, cuando la cosecha fallaba o el ganado moría, pues se asumía que era debido a la intervención de alguna bruja que tenía un pacto con el diablo. Entonces, sobre todo en los países, más en los países protestantes que en los países católicos, esto sí hay que reconocerlo, se persiguieron a más o menos entre 60.000 y 70.000 brujas. Ese es más o menos el número que se maneja. El mundo católico no tuvo tanta obsesión con las brujas, ni tampoco con lo demoníaco. Fue mucho más el mundo protestante. Quizás porque en el mundo católico, en España, Portugal, la Inquisición estaba más a la búsqueda de herejes y judíos y no tanto de personas que habían hecho pactos con el diablo, a pesar de que hubo casos de aquelarres también en la península ibérica. Haciendo un breve repaso de la historia de este personaje en la historia, Gabriel, seguramente tengamos la oportunidad de volver a conectar contigo para estar más tiempo contando esta serie de cosas apasionantes. Sigue avanzando el tiempo y de repente surgen posesiones diabólicas, aunque ya ha reflejado que había, en tiempos incluso del mismo Jesús, había ese tipo de posesiones, pero también a partir de la Edad Media se dan muchos casos en los que mucha gente se cree poseída por el diablo, ¿no? Sí, efectivamente, y hubo casos muy famosos. Por ejemplo, Aldous Huxley escribió una novela sobre los diablos de Loudun, que unas monjas acusaron a un hombre de un sacerdote que las estaba hechizando, y muchas de estas pues se apoderaron de una suerte de histeria colectiva donde pues manifestaban gestos propios de la posesión demoníaca. Entonces sí, más o menos a partir del siglo XVI esto se convierte pues en una gran epidemia a lo largo de toda Europa, y empiezan a haber grandes olas de casos de posesión demoníaca. Y por supuesto, hoy la psiquiatría cuenta con las suficientes herramientas como para más o menos tener una idea clara de qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Suele asociarse con el síndrome de Tourette, que eso implica manifestaciones de acciones violentas y
gritar profanidades y cosas por el estilo, pero también hay otros desórdenes psiquiátricos que pues hoy los investigadores están seguros que explicaban cómo era que ocurrían estos casos de posesión. Es decir, que no había tanta posesión diabólica, sino enfermedades psíquicas, psiquiátricas. Sí, es lo más probable. O también desórdenes neurológicos, porque si bien, por ejemplo, la epilepsia no es propiamente una enfermedad psiquiátrica, sí afecta las habilidades psicomotoras de las personas por las convulsiones, y entonces, claro, este tipo de cosas genera mucha impresión en la gente, y en el entendimiento premoderno de estas enfermedades era que se trataba de una posesión, que esto no es exclusivo del mundo moderno, ya desde los tiempos de Jesús hay algunos casos en los evangelios donde Jesús pues se enfrenta a una persona que es claramente epiléptica y eso se interpreta como si fuera una posesión demoníaca. Uh-huh. Seguimos adelante un poco en la historia. Llega el momento de una conexión extraña entre Satanás y lo que se ha llamado el ocultismo. Sí, hubo un señor que se llamaba Aleister Crowley, un gran ocultista de la primera mitad del siglo XX, inglés, donde él pues empezó a tratar de vincular y retomar las antiguas tradiciones de magia y ocultismo, pero esta vez dándole un vuelco hacia lo satánico. Y luego de Aleister Crowley, más hacia la segunda mitad del siglo XX, desde Estados Unidos, surgió un hombre, un publicista que se llamaba Anton LaVey, que formó un culto, se llamaba la Iglesia de Satanás, y ahí él también trató de hacer una síntesis entre las ideas del ocultismo y el culto a Satanás. Pero Anton LaVey hizo mucho énfasis en que esto era más un símbolo, que él no pretendía realmente hacer una apología del mal, sino más bien utilizar a Satanás de forma parecida como los románticos en el siglo XIX lo habían empleado, que era como un retrato de un héroe rebelde heroico. Todo esto se llevó hasta un punto en el que hubo incluso algunos crímenes satánicos, ¿no? Que bueno, salieron incluso en algunas películas y donde se vio involucrada gente del cine incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenía nada que ver todo esto. Bueno, a Anton LaVey se le acusó de ello, pero nunca se le pudo probar nada al respecto. Hubo una gran efervescencia mediática de que estos movimientos, aunados a la música rock, estaban conduciendo a algunos jóvenes a cometer asesinatos en actos satánicos. Y hacia la década de los 80 y 90 del siglo XX, en Estados Unidos pues hubo una gran ola de histeria colectiva por el temor de que supuestamente existían sectas satánicas que organizaban rituales y raptaban niños, sí, y o bien los sacrificaban en honor a Satanás, o bien los sometían a toda suerte de abusos rituales y abusos sexuales en plenas orgías dedicadas al diablo. Pero el FBI, que es la institución policial de Estados Unidos que investiga este tipo de crímenes, hizo una investigación bastante ardua al respecto y encontró que todo esto era una leyenda, que muchas víctimas pues alegaban haber sido, muchas supuestas víctimas alegaban haber estado objetos a rituales satánicos, pero que cuando realmente se estudiaban estas cosas se dieron cuenta que los testimonios no coincidían y que todas estas supuestas sectas que se encargaban de raptar niños para someterlos a abusos en ritos, realmente estas sectas no existían, sino que era producto de la imaginación de muchas supuestas víctimas. Mucha leyenda. Sin embargo, sí parece que hubo algo extraño detrás del asesinato de Sharon Tate, ¿no? La mujer de Polanski. Bueno, hubo alguna asociación con Charles Manson, que fue el que fue digamos el cerebro de toda esta operación. Charles Manson ciertamente tuvo algunas asociaciones por algunos amigos en común con Anton LaVey, pero uno no podría decir que realmente la secta de Charles Manson era propiamente satánica. Yo diría más bien que era una secta apocalíptica, es decir, en expectativa del fin del mundo. Y si las conexiones que se pudieron hacer entre Charles Manson y el satanismo son muy tenues, y de hecho él no manejó muchos símbolos satánicos. Casi para terminar, Gabriel, llega el tiempo de la música. Has nombrado un poco eso, pero ha habido toda una onda en los últimos años del siglo pasado en la que se tildaba que muchos grupos de rock eran satanistas y tenían invocaciones al diablo en algunos de sus canciones. Algunos ejemplos, por favor. Sí, bueno, se inventó la máquina la técnica del backmasking, que consistía en que los discos de LP
cuando se colocaban al revés, supuestamente enunciaban mensajes ocultos que había que interpretar con cierta suspicacia. Entonces estos mensajes supuestamente eran invitaciones al suicidio, invitaciones al consumo de drogas e invitaciones al culto de Satanás. Ciertamente algunos grupos utilizaron estas técnicas, pero no realmente para invitar al suicidio, sino diciendo algunas palabras que realmente no tienen nada de satánico, como decir hola o televisión, cosas por el estilo. Pero a partir de eso, pues algunos otros grupos aprovecharon esta técnica para hacer más mercadeo, y entonces sí empezaron a manejar más temas satánicos, como la banda, por ejemplo, Judas Priest o Black Sabbath. Ozzy Osbourne, que es uno de estos grandes rockeros, muchas veces se le acusó de invitar al suicidio a algunos adolescentes, y efectivamente hubo algunos adolescentes que se suicidaron, pero claro, es muy difícil establecer una firme relación de causalidad entre la música rock y esos suicidios. A lo mejor se suicidaron por otras cosas y dio la casualidad que estos muchachos escuchaban estas bandas de rock. Entonces, esto también forma parte de otra gran paranoia colectiva que ha habido, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, de que las bandas de rock están detrás de grupos satánicos, cuando nuevamente el FBI ha investigado estas cosas y nunca ha encontrado un vínculo directo lo suficiente como para llevar a la cárcel a nadie. Tratando, Gabriel, de sacar conclusiones, el diablo es un invento de los hombres, hay mucha leyenda en torno a él, la ha habido durante mucho tiempo, un invento de los hombres para meternos miedo. Sí, yo diría que en parte sí, pero también yo creo que ha servido como una importante metáfora para representar el concepto del mal absoluto. Entonces sí, por una parte los grupos poderosos pueden utilizar la figura del diablo para ejercer poder sobre los demás, pero por otra parte también es un magnífico recurso literario para expresar conceptos que a lo mejor la llana abstracción filosófica no logra captar a tanta gente. Hay que tener miedo al diablo, aunque sea de un concepto abstracto. Bueno, yo creo que sí, yo creo que si entendemos al diablo como metáfora y aceptamos que existe algo que podamos llamar el mal absoluto, pues entonces sí teníamos que tenerle miedo a cosas como la bomba de Hiroshima, o las drogas, o las violaciones, o todos los crímenes que ocurren en el mundo. Si entendemos el mal desde esa perspectiva, pues yo sí creo entonces que el concepto del diablo es útil y deberíamos estar al tanto de cuáles son sus distintas manifestaciones para tratar de erradicar las cosas malas en el mundo. Ahora, si vamos a creer en el diablo como un personaje real que en la noche me va a venir a visitar y pues me va a abusar sexualmente y ese tipo de cosas como se creía en la Edad Media, pues entonces yo creo que no, que es un tipo de creencias que ya la humanidad ha superado y que conviene más bien dejar atrás. Aunque dicen que la mejor estrategia del diablo es hacer creer a los humanos que no existe. Sí, efectivamente. Esa ha sido una frase que ha sido repetida por muchos poetas. Baudelaire, que escribió unas odas a Satanás, efectivamente la dijo. Y el propio San Pablo también lo decía, cuando él reprochaba a otra gente de estar influida por el diablo, él decía, cuidado porque muchas veces el diablo se disfraza de personas caritativas para camuflarse y hacernos creer que no está presente. Gabriel Andrade estuvo con nosotros unos minutos hablando del diablo. Seguramente tengamos que hablar de esa guerra que dices que existe desde tiempos de Zoroastro entre el bien y el mal y que se está dando ahora en estos días. Efectivamente, basta con prender las noticias para ver pues todo el sufrimiento que hay en el mundo, como para darnos cuenta de que quizás los zoroastrianos no estaban tan lejos de la realidad en sus descripciones sobre los enfrentamientos entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún blog o algo? Sí, tengo un blog que se llama Opiniones de Gabriel Andrade y mi Twitter es @gandrade80. @gandrade80. Gracias. Gracias porque además, gracias a ti, Manuel. Porque además eres oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Nos escuchas desde allí, desde Venezuela. Sí, bajo tus programas por podcast y me encantan. Gracias. Espero verte cuando vayamos por Venezuela. Fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, acá los recibo. Hasta pronto.